Bien, vamos a definir algunos conceptos, de hecho dos conceptos que son bien importantes en lo que son sistemas neumáticos, ¿no? Conceptos que vamos a utilizar durante todo el semestre y se definen como magnitudes físicas, ¿no es cierto? Se definen como magnitudes físicas. El primer concepto es el concepto de presión. De hecho, vamos a definir los dos conceptos, el concepto de presión y el concepto de caudal, ¿no es cierto? El concepto de presión, la analogía, una de las analogías acertadas para definir el concepto de presión es que presión es una analogía a lo que es voltaje para sistemas eléctricos y caudal es la analogía de corriente para sistemas eléctricos. Entonces, nosotros en sistemas eléctricos, en circuitos eléctricos, nosotros definimos el voltaje como la fuerza necesaria para que la carga, para que los electrones se muevan desde un punto hacia otro punto, ¿no es cierto? De la misma manera, la presión es la fuerza, ¿no es cierto? Es la energía potencial neumática necesaria para mover la cantidad de aire desde un punto hacia otro punto a través de una tubería. Entonces, repito, así como el voltaje es la fuerza que se necesita para mover los electrones desde un punto hacia otro punto en un conductor eléctrico, la presión es la fuerza, es la energía potencial neumática necesaria para mover una cantidad de aire desde un punto hacia otro punto. Ahora, caudal. Caudal es la cantidad de aire que circula por una determinada tubería en un tiempo determinado. ¿Qué es corriente? Corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección del conductor en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la corriente circula electrones, en el caudal neumático circula aire comprimido, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, ¿está entendido lo que es caudal y lo que es presión? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es muy, es muy importante que nosotros sepamos definir la presión, porque presión y caudal es la magnitud física, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar, son las magnitudes físicas, presión y caudal son las magnitudes físicas que vamos a utilizar y que siempre se van a utilizar y que siempre se van a hablar y que se van a intentar regular y que se va a hablar de caídas de presión, que se va a hablar de control de flujo o de caudal, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de reducción de caudal, por ejemplo, ¿no es cierto? La reducción de caudal es reducir la cantidad de aire que pasa por por una determinada tubería. Ahora, la presión que mide todo instrumento de medición, como lo vemos aquí, ¿no es cierto? Que es el manómetro, puede ser un transductor, puede ser un sensor. La presión es siempre relativa. La lectura de todo instrumento de medición siempre va a ser relativa. Entonces, nosotros vamos a trabajar con presiones absolutas para objetos de cálculo, ¿no? Pero cuando nosotros hablemos que un manómetro nos da una lectura de presión, esa presión va a ser relativa, ¿ya? Eh, Ahora, el caudal. El caudal, ¿no es cierto? Perdón, antes de pasar de presión, la fórmula de presión, la acabamos de ver, la fórmula de presión es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ¿ya? Esa es la fórmula de presión. Ahora, el caudal, y la presión obviamente vamos a medir en bares, ¿no? Que es lo más acertado para medir sistemas neumáticos. Ahora, el caudal, ¿no es cierto? Nosotros vamos a expresarlo en litros por minuto o en metros cúbicos por hora, ¿ya? La fórmula del caudal, ¿no es cierto? Es la siguiente. Miren, caudal se representa con la letra Q, ¿no es cierto? Es 28.2 por un coeficiente de caudal que es KB, ¿no es cierto? Por raíz cuadrada de la presión de salida por la caída de presión.
y esto por la raíz cuadrada de 273 sobre 273 más la temperatura, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a considerar que no tenemos cambios de temperatura, por lo tanto, vamos a trabajar con esta fórmula de presión, ¿no es cierto? Que esto es para temperaturas normales. Temperaturas normales hablamos de 25 grados centígrados, una temperatura que no cambia, ¿no? Que no cambia. Ahora, en todo sistema neumático, vamos a tener una presión de entrada, que voy a poner aquí presión de entrada y una presión de salida. Ya en todo sistema neumático vamos a tener una presión de entrada, una presión de salida. Aquí va a haber una caída de presión, un delta P, ¿no es cierto? Una caída de presión. ¿Por qué? Porque los elementos neumáticos consumen presión, ¿no es cierto? Y los elementos neumáticos también presentan una resistencia a la corriente, al caudal, ¿no es cierto? Una resistencia a que el aire circule. Se puede decir que se reduce el espacio por donde circula, ¿no es cierto? Entonces, a esa resistencia que presentan los elementos neumáticos, nosotros le vamos a llamar coeficiente de caudal o factor de flujo, ¿ya? Cada elemento tiene un factor de flujo diferente, cada sistema tiene un factor de flujo diferente, sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esto puede venir de parte del fabricante o si es un ejercicio tiene que venir como un dato. No es algo que nosotros podamos calcular, ¿ya? No es algo que nosotros podamos calcular. Entonces, ¿qué es el coeficiente? El coeficiente es como reunir todas las características, ¿no es cierto?, que presentan todos los elementos de un sistema neumático, las características de resistencia al paso del flujo, ¿no es cierto?, y presentarlos en un solo número, en un coeficiente, ¿ya? Eso es el caudal. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula de aquí. ¿Tienen alguna pregunta sobre la definición de presión y de caudal? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hemos definido lo que es presión y lo que es caudal, ¿no es cierto? Que son dos conceptos sumamente importantes. Recordar que tanto presión y caudal son magnitudes físicas. Una vez que hemos definido esto, lo que vamos a hacer es ver el siguiente video, ¿no es cierto? Este video es un video explicativo sobre sistemas neumáticos. Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como Inge, ya no se escucha. Se fue el audio, Inge. y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga.
La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4, y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta.
Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B. Por ejemplo, en este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar todos los productos neumáticos que tenemos para ofrecer. Muy bien. A ver, ese es un buen video, resumen de lo que vamos a ver este semestre, ¿no? Hay muchas cosas que no les pido que se memoricen, ni que las aprendan, ni que las entiendan, pero sí que es necesario que la tengamos en mente o que tengamos una idea de lo que vamos a ver, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en lo que, en algunas secciones de las que se divide en esta materia, ¿no? Quiero encontrar, ya. Aquí. Aquí hay 3 secciones en las que se divide esta materia. Miren, tenemos por este lado, ¿no es cierto? Todo este lado de aquí, ¿no es cierto? Esto que es el compresor, el recipiente, ¿no es cierto? Tenemos esto, todo esto de aquí es generación de aire comprimido. Todo esto es la generación de aire comprimido, ¿ya? Esto es la generación de aire comprimido. Acá nosotros tenemos la válvula de control neumática, o vamos a llamarle también distribución de aire, ¿no es cierto? Es decir, vamos a controlar cómo se distribuye, cómo quiero que fluya el aire. Luego tenemos el actuador, que es el cilindro, ¿no es cierto? En este caso puede ser cilindro, pueden ser motores, ¿no es cierto? Motores neumáticos. Y después tenemos el control, es decir, la automatización. Puede ser a través de un PLC, es lo más ideal un PLC. Puede ser control eléctrico, puede ser control mecánico, puede ser control neumático, ¿ya? Entonces, esas divisiones que acabo de nombrar son las divisiones en las que nosotros vamos a ver las unidades que nosotros vamos a ver este semestre, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con generación de aire comprimido, luego vamos a ver todo lo que es válvulas neumáticas, luego vamos a ver cilindros neumáticos y después vamos a ver interfaces de control, ¿ya? Terminan siendo 4 unidades que vamos a ver, más una más que falta, y después les diré 5 unidades que vamos a ver en este semestre. Bien, ahora, una cosa importante es, ya les había dicho, les había mandado a hacer un taller acerca de por qué la neumática es irreemplazable, ¿no es cierto? Y la respuesta es de que la aplicación de la neumática es muy amplia. Es más un complemento para la automatización en la industria, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones desde manipuladores industriales, ¿no es cierto? Como pinzas, puntos de remache, ¿no es cierto? Taladros, elevadores, ¿no es cierto?
refrendadoras, aplanchadoras de tubo, plegadoras de cartón, manipuladores de carga, en los robots industriales, robots educativos, ¿no es cierto? Etiquetado de botellas, en fin, tenemos un montón de aplicaciones, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que hace que la neumática sea muy necesaria es que, número uno, hay lugares donde no hay opción sino poner tecnología neumática, ¿no es cierto? Ya sea porque son ambientes peligrosos, inflamables, explosivos, ¿no es cierto? Y la otra es porque no pueden ir actuadores eléctricos. No pueden existir en ciertas aplicaciones actuadores eléctricos, como por ejemplo en la medicina, en quirófano. Se evita que haya actuadores eléctricos a toda costa porque corrientes parásitas en el cuerpo, ¿no es cierto?, pueden generar mucho dolor, mucho daño, ¿no es cierto? Y es lo que no se quiere. Sin embargo, una de las cosas que limita el uso de la energía neumática es que su costo es demasiado elevado. Viene a ser 100 veces más que el costo de la energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿no es cierto?, es la energía más barata, luego viene la energía oleohidráulica o la energía hidráulica y después la energía neumática. Hablamos que el costo de la energía neumática desde su instalación, su mantenimiento y su operación, ¿no?, es lo que hace que la energía neumática sea mucho más cara, ¿no es cierto?, que las otras dos energías. Sin embargo, hablemos del cilindro neumático. El cilindro neumático es el cilindro neumático es el actuador capaz de producir movimientos lineales más rápido que cualquier otro actuador, más rápido que un actuador hidráulico, un actuador eléctrico, un actuador, bueno, electromecánico, ¿no? Es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Entonces, aunque el costo es mucho más alto, el uso de la energía neumática tiene que ver por la rapidez, la eficiencia. En movimientos repetitivos es mucho mejor, ¿no es cierto? Y esto se ve, aunque sea un poco más caro, ¿no es cierto? Termina siendo la mejor opción, ¿no es cierto?, por los tiempos de producción en ciertas empresas, en ciertos procesos productivos. Entonces, las ventajas de la energía neumática es que la instalación es rápida, sencilla y es limpia. Con respecto a la energía hidráulica, la energía hidráulica es más compleja, ¿no es cierto? No es limpia, porque si hay una fuga de aire, no importa, porque el aire puede irse al ambiente y no es contaminante, pero si hay una fuga de aceite, ¿no es cierto? Eso sí es contaminante, eso sí es preocupante. Entonces, las instalaciones son sencillas, rápidas y limpias. Los componentes, solamente en componentes son más baratos que los hidráulicos, ¿no es cierto? Generan movimientos más rápidos, sobre todo en cilindros, movimientos lineales, más rápidos que cualquier otro actuador. Las pérdidas, las pequeñas pérdidas carecen de importancia, ¿no es cierto? No es como, por ejemplo, una pérdida en un sistema eléctrico. Si hay una pérdida, una fuga en un sistema eléctrico, hay que preocuparse, ¿no? Porque eso hace que, por ejemplo, haya más corriente sobre el conductor, que protecciones salten, ¿no es cierto? Que haya más consumo. En cambio, las pérdidas pequeñas en sistemas neumáticos, ¿no es cierto?, no producen el mismo efecto que en sistemas eléctricos o que en sistemas hidráulicos, donde una pequeña fuga en un sistema hidráulico quiere decir un goteo. Quiere decir un goteo y ese goteo ya es contaminante y el impacto va a ser dependiendo el lugar donde caiga. En ciertos casos la energía es autosuficiente y también, bueno, es autosuficiente en el sentido de que no hace falta instalar un control eléctrico, no hace falta instalar un control mecánico, sino que solo con neumática se puede hacer toda la instalación.
Esto termina siendo una ventaja porque, pensemos, si tenemos una instalación neumática que nos cuesta tanto, ¿no es cierto? ¿Para qué invertir en un control eléctrico cuando lo podemos hacer con la misma energía neumática? Entonces, en ciertos casos, solo con neumática podemos automatizar ciertos procesos. El aire comprimido, ¿no es cierto? Herméticamente no es inflamable y no es explosivo, no es combustionable, por lo tanto, es irreemplazable para ciertas aplicaciones. Dentro de las desventajas es la fuerza está limitada. Aquí no es 30 newtons, es 30.000 newtons, es 30K newtons, ¿no es cierto? Yo les decía, la fuerza es limitada a 30.000 newtons, pero dividamos 30.000 newtons, dividido para 9.8, ¿no es cierto? Y el valor que nos da es 3.060 kilogramos, es decir, son masas demasiado grandes, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos a un nivel industrial, es poco, no es mucho, ¿no? Es un limitante. Por ejemplo, en esto la hidráulica gana porque la hidráulica es 10 veces más fuerte, la fuerza que puede entregar la hidráulica es 10 veces más que la energía neumática, ¿no? Los escapes pueden ser muy ruidosos para ciertas aplicaciones. Hay, por ejemplo, aplicaciones médicas donde los escapes no se necesita, perdón, se requiere que los ambientes sean lo más silenciosos posibles y los escapes de aire pueden ser ruidosos. Y otra es que el aire no es reutilizable. El aire tiene su proceso de tratamiento, ¿no es cierto? Pero una vez que el aire termina su función, el aire se bota al medio ambiente y esto obviamente es una pequeñísima desventaja y a la vez es una ventaja porque el aire al ambiente no genera contaminación, pero el aire al ambiente también es botar el proceso de limpieza, de purificación y de lubricación, ¿no es cierto? Que se tiene en lo que nosotros veíamos en el video como filtrado, regulación y lubricación, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, Vamos a ver lo que es simbología neumática, ¿ya? Dentro de lo que es simbología neumática, ¿no es cierto? Hay una ISO, hay un estándar llamado ISO 1219-1, que es el estándar, ¿no es cierto?, que rige a nivel mundial. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, Japón tiene su propio estándar, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene su propio estándar. Diferentes fábricas, diferentes empresas tienen sus propios estándares y lo voy a explicar por qué. Porque dentro de los sistemas neumáticos, dentro de los elementos, dentro de las fábricas neumáticas, ¿no es cierto?, se generan o se diseñan elementos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la necesidad. Entonces, por ejemplo, en Japón pueden tener una necesidad y necesitan crear o diseñar un elemento neumático que no lo necesitan en otra parte del mundo. Entonces, ¿quién reconoce o cómo lo ponen en la simbología? Lo ponen dentro de Japanese Industrial Standard, ¿no? El estándar industrial japonés, ¿ya? Que es el JIS, ¿no es cierto? El ISO lo puede tener, no lo puede tener. Sin embargo, todos los demás elementos son normados y son los mismos. No existe diferencia entre uno y el otro. Por eso es que hay diferentes estándares, pero no hay diferencia entre el uno y el otro. Simplemente que Japón dijo, yo necesito esta válvula que no necesitan en otro lado, entonces en mi estándar yo lo voy a poner. Pero todos los elementos, los demás, son los mismos. Entonces, vamos a guiarnos por este JIS, ¿no es cierto? Vamos a guiarnos por este JIS, que es el estándar japonés. Y lo que quiero que ustedes vean es un repaso de todos los elementos que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con las válvulas, ¿no es cierto? Estas válvulas se llaman válvulas de distribución, ¿ya? Estas válvulas se llaman válvulas de distribución, ¿no es cierto? En estas válvulas nosotros tenemos dos bloquecitos, si se dan cuenta aquí, dos cuadrados, y tenemos números que están ligados como a líneas, ¿no? Entonces, los bloques significan posiciones,
Si tengo dos bloques, tengo dos posiciones, ¿no es cierto? Y los números significan vías. Entonces yo tengo aquí una válvula de dos posiciones y dos vías. ¿Cómo se lee? Primero se lee las vías y después las posiciones. Entonces tengo una válvula, dos posiciones, dos vías, dos posiciones. Es decir, 2, 2, ¿ya? De igual manera acá tengo una válvula, dos vías, ¿no es cierto? 1, 2, dos posiciones. Tengo una válvula 2, 2. Ya vamos a entender después. Vamos a dedicar una unidad completa al estudio de las válvulas. Simplemente es un repaso rapidísimo. Por ejemplo, aquí tengo tres vías, 1, 2, 3 y dos posiciones. Entonces tengo una válvula 3, 2, ¿ya? Acá también una válvula 3, 2. Por ejemplo, aquí tengo tres vías, 1, 2, 3 y tres posiciones, 1, 2, 3, ¿ya? Aquí tengo cuatro vías, miren, 1, 2, 3, 4 y dos posiciones. Tengo una 4, 2, ¿ya? Acá tengo una 4, 3, ¿no es cierto? 4, 3. Acá tengo una 5, 2, 5, 3, ¿no es cierto? Y estas son las válvulas, ¿no? Estas son las válvulas. Miren, acá tengo una 5, 3, otra 5, 3. Ya vamos a ver cómo funcionan cada una de estas válvulas, ¿ya? Entonces, los primeros elementos que nosotros vamos a encontrar son válvulas distribuidoras. Después tenemos mandos. Esto lo vamos a llamar mandos. Los mandos también vamos a dedicar, están dentro de una unidad de estudio, ¿no es cierto? Pero son mandos. Rápidamente tengo mandos mecánicos, bueno, mandos manuales, ¿no es cierto? Donde interviene la mano del hombre, mandos mecánicos, mandos neumáticos y mandos eléctricos. Todo eso está contenido en la simbología. Después tenemos válvulas especiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un selector neumático, un relé activado por neumática, que también hay, indicadores neumáticos que son como foquitos, ¿no es cierto? Que se ponen en verde, en rojo, silenciadores, en fin, vamos a estudiar, vamos a aprender casi todos los elementos que vamos a poder, ¿no? Luego, el siguiente grupo es el grupo de los actuadores. Aquí tengo cilindros. El cilindro más sencillo se dibuja así. Un rectángulo, el émbolo, el vástago, ¿no? Y después vienen muchas variaciones de los mismos cilindros que también tenemos una unidad completa a estudiar los cilindros, ¿no es cierto? Y todos los cilindros están contenidos aquí. Luego tenemos, bueno, este es, por ejemplo, un motor de semigiro, ¿no? De semigiro. Entonces, si este es un motor de semigiro, imagínense cómo será un motor de giro completo. Obviamente debe completarse la circunferencia. Sumamente fácil, ¿no es cierto? Y comenzamos a tener válvulas especiales, ¿no? Que también están dentro de la unidad de válvulas, todo esto, ¿no? Entonces aquí son válvulas especiales, válvulas especiales. Aquí está lo que yo les decía. Por ejemplo, esta válvula puede que en otro lugar no la necesiten, no vean la necesidad. Entonces, solamente GIS puede tener esta válvula. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, pero a eso se refiere con los estándares. Luego viene esta parte que aquí vamos a poner el filtro. En realidad está dentro de acá, ¿no? Miren, aquí tenemos todo lo que es tratamiento de aire. Miren, aquí es filtro con colector y purga automática, filtro, este es un separador de neblina, aquí es un filtro separador de neblina y colector y también filtro normal. El lubricador se mira así y nosotros tenemos aquí un resumen de toda la unidad de servicio, ¿no? Aquí tenemos filtro, regulación y lubricación. Lo que decía el video, ¿no? Y esto es otro grupo, ¿no? Que es el tratamiento del aire, que también ya lo vamos a ver. Aquí está el depósito, ¿no es cierto? Que es donde se acumula el aire comprimido para después poderlo utilizar. Y esos son los grupos, ¿no es cierto? De manera general. Esto es lo que vamos a ver este semestre, ¿no? Parte por parte vamos a dedicar a estudiar. ¿Qué les recomiendo? Esto va a estar subido en en el Classroom para que ustedes puedan utilizar, puedan descargarlo, puedan tenerlo a la mano. Esto es sumamente importante al momento que ustedes van a diseñar para saber qué van a poner, qué significa cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta tal vez?